Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy presente en México, lamentablemente, que es la violencia política en razón de género. De hecho, en las últimas elecciones que se celebraron en nuestro país, hubo un aumento en la violencia política en general y también en la violencia política en razón de género. Esta violencia tiene distintas modalidades: institucional, económica, hostigamiento y acoso sexual, violencia comunitaria y también, lamentablemente, el feminicidio. Y sobre todos estos temas vamos a platicar con nuestras expertas el día de hoy. En primer lugar, le doy con mucho gusto la bienvenida a Marisol Vázquez Piñón, subdirectora de Investigación y Formación de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto Nacional Electoral. Entre sus líneas de investigación destacan la participación política de las mujeres, igualdad de género, democracia, gobiernos locales, igualdad sustantiva y creación de políticas públicas con perspectiva de género. Es fundadora del Observatorio de Participación Política de las Mujeres de Oaxaca, así como fundadora de la Red de Síndicas de Oaxaca. En el año 2020 se desempeñó como asesora de la consejera electoral Carla Humphrey, actora clave en el fomento de la participación política en México. Bienvenida, Marisol. Muchas gracias, Roberto. Es para mí un gusto poder compartir este programa con ustedes y con las otras ponentes, con quien también tengo el gusto de compartir otros espacios y de admirar por sus grandes trayectorias académicas y de investigación en estos temas. Muchas gracias. Encantado, Marisol, de que estés por acá. También presento a Miriam Hinojosa Dieck, directora de Relaciones con Gobierno del Instituto Tecnológico de Monterrey. Es politóloga con doctorado en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca. Tiene maestrías en Relaciones Internacionales por la Universidad de París I y en Teoría Política por la Universidad Autónoma de Madrid. En 2007 fue electa por el Congreso del Estado de Nuevo León como comisionada ciudadana a la Comisión Estatal Electoral. Fue consejera electoral en Nuevo León, en donde presidió durante 5 años la Comisión de Igualdad de Género, desde donde fundó el Observatorio para la Participación Política de las Mujeres y la Mesa Interpartidaria de Género. Lanzó el Acuerdo para la Labor Legislativa Sororaria, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política en Razón de Género y el Premio Todas, Liderazgo, Participación y Compromiso. Es editorialista de Milenio Diario desde 2006 a la fecha e integra la red de politólogas, la red de Mujeres en Plural y 50+1. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias, encantada de estar aquí. Finalmente, también presento a María del Rosario Varela, responsable del Programa Multidisciplinario de Estudios de Género del CAEF, Política y Sociedad, en la Universidad Autónoma de Coahuila. Es socióloga y maestra en Administración Pública con especialidad en Desarrollo Regional, egresada de la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con un doctorado en Ciencias Sociales por el Colegio Mexiquense. Imparte la Cátedra de Estudios de Género en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAC y es responsable de la línea de investigación Género y Desarrollo del Cuerpo Académico en Formación Política y Social. Pues bienvenida, Rosario. Muchas gracias, Roberto, por la invitación y por la presentación, y un gusto compartir con Miriam y con Marisol. Pues gracias. Y bueno, si les parece bien, empezamos con la introducción al tema. Y Marisol, me gustaría que nos explicaras, nos contaras qué es esto de la violencia política en general y luego por qué hablamos de violencia política en razón de género. Claro, con mucho gusto. La violencia política en general tiene que ver con todas estas acciones que se pueden implementar en el ámbito público o privado que tienen como objetivo limitar nuestros derechos políticos y electorales. Pero a diferencia de esta violencia, digamos, generalizada que cualquier ciudadano o ciudadana puede también enfrentar, la violencia política contra las mujeres en razón de género tiene algunas características específicas que nos permiten diferenciar cómo afecta esta violencia de forma particular la participación política y electoral de las mujeres. No en muchos países está reconocida la violencia política contra las mujeres en razón de género. De hecho, nuestro país, México, es de los pocos que sí tipifica este tipo de conductas y lo hicimos apenas en abril de 2020 cuando se aprobó esta gran reforma que fue posible gracias también al impulso de las legisladoras que en el Congreso Federal impulsaron que fuera tipificada por fin estas conductas que mermaban el derecho de las mujeres a participar en la vida pública del país. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
Bueno, ya la Convención Belém do Pará nos decía que hay una violencia específica de género. ¿Qué significa esta violencia de género? Que tiene un impacto diferenciado en las mujeres, que les afecta desproporcionalmente y que además se dirige a las mujeres por el hecho de ser mujeres. ¿Por qué se limita el derecho de las mujeres a participar en la vida pública? Bueno, pues porque existe un sistema patriarcal que nos ha dicho que las mujeres deben participar en otros espacios, en específico en el espacio privado y de cuidados, y que el espacio político no es un espacio para su desarrollo profesional y personal. Entonces, la diferencia entre una y otra radica en esto. En realidad, la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género con esta reforma que se realizó quedó establecida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y quedó establecida como cualquier acción o omisión que tenga como objeto o resultado menoscabar los derechos políticos y electorales de las mujeres, y aquí hay un punto importante, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y nos preguntaremos cómo una mujer puede tener limitaciones, por ejemplo, en el ámbito privado para participar políticamente. Bueno, pues un dato en nuestro país es que hay muchas mujeres que siguen pidiendo permiso en sus casas para poder salir a votar o para poder postularse a una candidatura. Eso es violencia política ejercida en el ámbito privado. Y bueno, pues tiene este impacto diferenciado en las mujeres que quieren participar en la vida pública del país, ser ciudadanas, ser consideradas y que sus voces sean escuchadas pues en los espacios de representación que implica cualquier sistema democrático que debería de tener como participación en igualdad la voz de los hombres y de las mujeres. Eso sería a grandes rasgos cuál es la diferencia entre una y otra. Pues muy clara tu primera intervención, Marisol. Y bueno, Miriam, algo que quiero vincular con lo que ya nos dijo Marisol es, hay un sesgo, unos estereotipos que sostienen la violencia política de género, que la legitiman, que la quieren proteger de alguna manera. Platícanos, ¿de qué está hablando Marisol? ¿A qué se refiere, digamos, con mayor detalle? Y cómo se pueden vincular tanto, o sea, el fenómeno de la violencia con los estereotipos. Efectivamente, pues esta mala percepción que existe respecto a las mujeres que participan en política se nutre precisamente de un ideal femenino, es decir, de un estereotipo, de lo que debe esperarse que hagan las mujeres, de una suerte de división funcional del trabajo completamente artificial. Es decir, no tiene sustento en ninguna otra cosa, sino en la opresión de un género sobre el otro, de que las mujeres deberían dedicarse exclusivamente al ámbito privado y a las funciones de cuidado, por ejemplo, de la familia, de las personas mayores, de los niños, mientras que los hombres pertenecen al espacio público. Y en el espacio público, por definición, es donde se toman las decisiones políticas. Entonces, permítanme decir algo quizás demasiado fuerte, pero una mujer que participa en política desde esta perspectiva de los estereotipos es vista de entrada como una mentirosa. ¿Por qué? Porque participa en un ambiente para hombres con una morfología femenina. Es decir, hay algo desde esta lógica del estereotipo discordante en el ambiente. Es decir, hay seres que no deberían, desde esta perspectiva, estar allí. Y además, por definición, también como una transgresora, alguien que rompe normas no escritas porque nuevamente está realizando quehaceres, funciones que no le corresponderían. Entonces, esa percepción, si yo te digo, ¿votarías por alguien que miente y que rompe la ley? Tu respuesta lógica sería no. Entonces, si en el inconsciente colectivo reside esta idea de que la mujer es a un mismo tiempo mentirosa y transgresora por el solo hecho de estar ahí, es la consecuencia lógica el que haya un sesgo en el electorado que impide que se vote en favor de las candidaturas femeninas. Y eso es real y ha estado medido por distintas autoras, por distintos autores. Y esa es la correlación que existe entre la violencia política de género y los estereotipos. ¿Por qué? Porque el ímpetu de quienes comparten este punto de vista es frenar esa participación que consideran indebida. Y cuando no la pueden controlar
a través de las normas, porque las normas se han ido transformando, entonces buscan controlarla a través de que nos autocensuremos por la vía del temor. Es decir, porque nos pueden pasar cosas malas si participamos en política. Así es. Y bueno, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, hagan este ejercicio, pregúntense si alguna vez, para que uno diga, no, esto no es verdad, esto es una cuestión que no existe. Pregúntense si no han estado en una mesa, en una conversación en la que muchas veces se dice, no, pues si llega a ser una mujer la candidata, seguramente no va a llegar o no votaría por ella por el solo hecho de ser mujer. Si me permites, Roberto, perdón, quisiera ilustrar esto que dices, que era una invitación que me habías hecho. Es un ejercicio que a veces hago en algunos cursos en los que participo. Si les muestro una foto de una pareja bailando, digamos, muy abrazados, y le ponemos, como si fuera algo que aparece en la prensa, un encabezado que dice, al término del meeting, el candidato aprovechó la pista de baile. Y todo el mundo dice, no, pues es que qué padre, convive con la gente y no sé qué. Si transformamos ese encabezado y decimos exactamente lo mismo, pero es candidata. Al término del meeting, la candidata aprovechó la pista de baile. Inmediatamente vemos la lectura distinta que tenemos hacia la misma foto acompañada del mismo encabezado, solo cambiando quién es el personaje que tuvo la iniciativa de acompañar su campaña con bailar con alguna de las personas participantes en su meeting. Entonces, eso nos puede dar una idea de cómo eso vive en nuestro inconsciente. Así es. Y bueno, Rosario, hay otra, nos decía ya Miriam, alguna manifestación de violencia política, pero en razón de género. Ejemplifícanos, ayúdanos digamos, a concientizar cuáles son esas manifestaciones que las mujeres sufren, padecen cotidianamente cuando participan en política. Bueno, antes de irme al ejemplo concreto, sí quisiera agregar a lo que ya dijo Marisol y Miriam, que las mujeres en el ámbito público son vistas también como usurpadoras. O sea, no se ve como un derecho que las mujeres estén participando en el ámbito público, porque por cultura, digamos, a las mujeres se les ubicó en el ámbito de lo privado. Entonces, cuando las mujeres se atreven a participar en el ámbito público, se hace la política, pero se hace también en otros espacios que no necesariamente tenga que ser la política, las mujeres se ven como usurpadoras. Y si son usurpadoras, entonces a las mujeres hay que estárseles recordando continuamente que están en ese espacio por concesión de los hombres, que hay una especie de permiso que los hombres están otorgando y entonces las mujeres entran en un papel de subordinadas. Y esta posición estructural de subordinación va, digamos, menguando el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres porque consciente o inconscientemente las mujeres se van haciendo, digamos, a estas ordenanzas patriarcales que le van diciendo que su posición es de subordinación y que en todo caso tiene que estar atendiendo lo que le vayan diciendo los hombres que están a su alrededor, séase el partido, los hombres del partido, séase incluso el mismo tío que la puso, ¿sí? Porque también tenemos estos casos y en ese sentido, pues, a las mujeres diariamente se les recuerda que son mujeres, como bien dice Miriam, o sea, las mujeres andamos en el espacio público con esa morfología femenina que nos acompaña siempre y que desgraciadamente nos sigue desvalorizando. No por nada, las mujeres pioneras que se atrevieron a andar en el espacio público se tenían que mimetizar con vestimenta masculina. Era la única forma de ser aceptada en el espacio público hasta que ya demostraba que tenía las mismas habilidades, conocimientos, etcétera, que los hombres, entonces ya se podía más o menos quitar ese disfraz. Pero mientras tenía que mimetizarse. Y eso sigue prevaleciendo hasta la actualidad, porque, por ejemplo, la masculinización que muchas teóricas o estudiosas de la participación pública de las mujeres advierten en el ejercicio público de las mujeres electas, de alguna manera corresponde también a esta necesidad de mimetización
que las mujeres tienen que hacer para desempeñarse en el ámbito de lo público. Y bueno, me parece que Marisol aludió ya a cómo en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en esta última reforma, se incorporaron una serie de prácticas, porque al final de cuentas son prácticas sociales que se dan cuando las mujeres están experimentando violencia política en razón de género. Yo daría ejemplos de los que he estado como que muy cercana. Por ejemplo, es común que a las regidoras, cuando digamos no son bien vistas en alguna posición, por ejemplo, una primer regidora que estaba en oportunidad hace algunos años de suplir a un presidente municipal, porque el presidente municipal se tenía que ausentar y ella por ley iba a ocupar ese cargo. Entonces empezaron todos los ataques contra ella. Ella había sido en un momento dado, estaba en la porra de un equipo de fútbol, ¿sí? Y entonces, pues imagínense, empezaron a salir en los medios públicos imágenes de cuando ella estaba animando o formaba parte de este equipo. O sea, menguándole todas sus capacidades. Sin embargo, ella era licenciada en Administración Pública, en Ciencia Política y Administración Pública. Era madre soltera. Y cuando ella se desempeñaba como porrista de un equipo de fútbol, bueno, pues obviamente ella todavía estaba estudiando. Sin embargo, insisto, los medios sacan sin contextualizar nada, sacan toda esta información. ¿Por qué? Porque hay todo un interés alrededor de descalificarla como persona capaz para ejercer el cargo de la presidencia municipal, aunque fuera temporalmente, o sea, iba a ser por un espacio muy corto de tiempo. Sin embargo, aquí está lo que yo decía anteriormente, o sea, las mujeres no están facultadas, no están capacitadas, son usurpadoras, y entonces hay que estarles recordando por medio de la violencia política en razón de género que no se la crean. Es decir, claro, que no están bien formadas para ese cargo. Entonces es una práctica social que por fortuna se ha reconocido, aunque muy tardíamente, porque la violencia política en razón de género existe prácticamente desde que las mujeres exigieron sus derechos en estas democracias constituidas que las olvidaron de los arreglos institucionales. Así es, y bueno, además es una realidad cotidiana, ¿no? La seguimos viendo en las noticias de nuestro país, bueno, y también de la región. Entonces, es muy importante, yo creo, concientizar, hacer este esfuerzo de entender las causas sobre las que vamos a seguir hablando después de este primer corte. Les recuerdo a quienes nos escuchan que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rniembro1, o a la cuenta de Twitter de Justicia TV. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos hablando sobre un tema muy relevante en nuestro país, al cual hay que dedicarle tiempo para erradicarlo, que es la violencia política en razón de género. Y además de tiempo, obviamente, esfuerzos y capacidades institucionales. Y relacionado con esto, Marisol, el INE tiene un registro nacional sobre las personas sancionadas por violencia política en razón de género. ¿Qué nos puedes decir sobre esta herramienta y, digamos, qué resultados ha arrojado? Es súper interesante conocer el registro. Yo, de hecho, invito a la ciudadanía a que pueda consultarlo. El registro es público, está alojado en la página de internet del INE. Y este registro es producto también de la reforma de abril de 2020. Fue uno de los mandatos que, a través de una sentencia, la Sala Superior le pone al INE y a los institutos electorales locales para que puedan llevar precisamente un registro de las personas sancionadas por violencia política contra las mujeres en razón de género. Entonces, si están interesados en el tema, en conocer cuántos casos hay en el país, dónde se están dando, quién está ejerciendo la violencia política, esta es una gran herramienta de consulta. Te voy a dar algunos datos del registro que me parecen interesantes para mapear cómo estamos también en el tema nacional de estos casos ya tipificados, ya acreditados mediante sentencias de personas que han ejercido violencia política contra las mujeres en razón de género. De acuerdo con nuestro último corte, que es de enero de este año, hay 153 personas sancionadas por estos delitos.
26 son mujeres. Las mujeres también podemos ejercer violencia política contra otras mujeres. Esto es algo muy importante que se conozca y que se sepa, pero en su mayoría siguen siendo los hombres quienes ejercen este tipo de conductas en contra de las mujeres. Tenemos 127 hombres registrados ahí. De las entidades federativas, algo que nos llama mucho la atención es que Oaxaca y Veracruz concentran la mayor cantidad de casos. Oaxaca tiene 40 casos registrados y Veracruz 29, y de ahí le sigue Baja California con 14. El resto de las entidades, que son 27 entidades en total con casos registrados, tienen al menos un caso de sentencia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y algo que me parece relevante también destacar es que estas 5 entidades que no tienen casos, pues es algo muy raro. Ahí tenemos que investigar qué está pasando, porque no es que en esas 5 entidades no exista la violencia política contra las mujeres en razón de género. De hecho, este es un fenómeno nacional, no es un fenómeno que solo se dé en los estados del sur del país, como a veces se intenta un poco creer erróneamente, sino que es producto pues de un sistema que nos ha dicho a las mujeres que precisamente todo lo que ya comentaba Miriam y Rosario, que somos intrusas en el sistema político, ¿no? Entonces, estas 5 entidades que no tienen casos hay que revisar por qué no están denunciando las mujeres. También hay que decir que la violencia política mucho tiempo se normalizó. En realidad no se veía como un delito ni como algo que estuviera mal. Los partidos políticos un poco vendían la idea a sus candidatas o precandidatas, que es el costo que tenían que pagar por querer participar en la política. Entonces, muchas mujeres también lo que hacemos es normalizar la violencia política. El propio sistema te hace que normalices este tipo de acciones que limitan tus derechos políticos y electorales, y eso me parece que podría estar pasando en estas 5 entidades que no tienen registrados casos. O no están denunciando las mujeres, o los tribunales electorales no están acreditando los casos de violencia política, y eso hay que investigarlo. También el último dato que les quiero dar del registro es que la mayor parte de los casos están a nivel municipal. A nivel municipal se está ejerciendo mucha violencia política contra las mujeres. Ahí se concentran el 80% de los casos. Luego tenemos el nivel estatal, que tiene el 15% de casos, y a nivel nacional tenemos el 5%. ¿Cuál es la primera lección que me parece que tenemos de estas estadísticas? Y por eso son importantes las estadísticas y los datos, porque nos permiten tomar decisiones. Hay que trabajar en el nivel municipal, que es este nivel donde les está costando mucho trabajo a las mujeres ya no ser postuladas, porque ya tenemos paridad y es una exigencia que los partidos políticos tienen que cumplir, pero sí ejercer los cargos en espacios libres de violencia. Y creo que ese es un gran pendiente que tenemos después de la reforma. Sí, súper importante. Yo también creo que es una gran herramienta. Gracias, Marisol, por compartirla, porque como bien dices, pues para tomar decisiones informadas, digamos, buenas decisiones de política pública, pues hay que tener los datos duros y creo que es muy interesante. Miriam, esto nos lleva naturalmente a la pregunta del contexto. ¿En qué contexto se da la violencia política de género? ¿Cómo podrías describirlo, por ejemplo, para el caso de México? Es correcto, Roberto. Creo que lo que nos compartía hace un momento Marisol es como el preámbulo ideal para tocar esta parte. Yo creo que hay que entender distintas acepciones de la palabra contexto para poder ver cómo se vincula con el tema de la violencia política en razón de género. En un primer momento están estas cifras que ya muy bien señalaba Marisol, donde claramente el ámbito municipal, es decir, aquel que es el más cercano a la ciudadanía, es ahí donde se perpetra con mayor frecuencia el ejercicio de la violencia política en razón de género. Y fíjate qué paradójico, porque en esta larga historia, que sí quiero subrayar que es una historia de violencia política hacia las mujeres, la historia del sufragio femenino, o sea, esto ha venido, como bien lo decía también hace un momento Rosario, dándose de forma simultánea. Tan pronto como las mujeres reivindicaron su derecho a ser reconocidas como ciudadanas, tan pronto se empezó a ejercer la violencia política en razón de género, pero se fue transformando. Entonces, en un primer momento, al no estar reconocidos nuestros derechos, esta violencia era de carácter sistémico y al grupo en general, es decir, el no reconocernos estos derechos. Ya desde 1824 hay una carta de las mujeres zacatecanas al constituyente pidiendo se les reconociera su calidad de ciudadanas. Por supuesto, la primera violencia es simplemente no atender
estas solicitudes. Llegamos al constituyente de 1917 ya con una movilización muy importante de parte de las mujeres. Ya habían existido 2 congresos feministas previos donde se estuvo discutiendo entre otros temas, porque las mujeres querían ver reflejada su agenda en el trabajo del constituyente de 1917, integrado por completo, por supuesto, por hombres. Entonces, pareciera que olvidaron muy rápido, una memoria muy corta, porque el constituyente del 17 es la respuesta a las demandas de la revolución, una revolución en la que también peleamos las mujeres, codo con codo, que no estuvimos ahí restringidas por estos estereotipos y roles de género, pero llegado el término de la revolución y el momento de concretarla en un texto constitucional, ahí sí ya no existíamos codo con codo y no estábamos presentes en el constituyente. Entonces, mira este segundo contexto, que es el contexto histórico, y cómo esta violencia política en razón de género va mutando conforme se van integrando capacidades y oportunidades de derechos políticos a las mujeres, de tal suerte que salimos de una violencia política en razón de género de carácter sistémico y hacia el grupo, para ir a una violencia política, si me permites decirlo así, cada vez más encarnizada e individualizada sobre cada una de las mujeres que buscan participar a través de todos estos espacios que nos hemos ido abriendo. Quiero concluir nada más con esta reflexión. Como institucionalista que soy, me empezó a causar conflicto el decir, ¿por qué no vemos resultado? Y quizás podamos abordar esto en un momento aquí en el programa. ¿Por qué no vemos resultado una vez que ya lo tipificamos? Que tenemos muy claro lo que está pasando, que hay sanciones concretas, que hay este registro, que hay multas, que se han incluso anulado 2 elecciones, por cierto, municipales en razón de la violencia política hacia las mujeres candidatas participantes. Y sin embargo, lo único que vemos es que el fenómeno se exacerba, pues porque es la respuesta a través de reglas no escritas a las reglas escritas que van ampliando el margen de participación de las mujeres. Y de ahí la importancia también, creo, Miriam, de que el cambio cultural sostenga este tipo de disposiciones, ¿no? Este es un tema que prácticamente en casi todos los programas de aquí de Tus Derechos sale, que tenemos en muchas ocasiones ya las instituciones y las leyes necesarias para proteger determinado derecho o proteger determinada situación, y lo que nos falta es un cambio, digamos, cultural, ¿no? Que le dé sustento a esas normas. Claro. Rosario, hay en el tema cultural creo que juega un papel muy importante los medios de comunicación. ¿Cuál sería tu reflexión? ¿Cuál es la relación entre medios de comunicación y violencia política en razón de género? Muy, muy, muy estrecha. Los medios de comunicación pueden jugar un papel preponderante para visibilizar y erradicar la violencia política en razón de género, pero también pueden ser elementos reproductores de esta violencia. Y me parece que en la medida en que los medios de comunicación, los equipos, todo el personal que trabaja al interior de los medios se vayan concientizando de todo este nuevo contexto, como bien dice Miriam. O sea, este nuevo contexto es un texto de respeto a los derechos humanos, y en ese sentido es que se debe de ubicar la práctica social de los medios, en la práctica de la responsabilidad de los derechos humanos, no solamente de las mujeres, sino también de los niños, de la infancia, etcétera. En ese sentido, creo que hemos visto y hemos sido testigas y testigos de cómo los medios, digamos, más bien siguen explotando los estereotipos de género como una manera sensacionalista de atraer la atención hacia sus noticias, ¿sí? Y en tratándose, por ejemplo, de mujeres en campaña, en una investigación que yo hice, encuentro, por ejemplo, que los medios de comunicación no dan la misma cobertura a las mujeres que a los hombres en sus notas. Las mujeres batallan mucho para acceder a estos espacios en los que ellas pueden difundir su oferta política, y cuando acceden les preguntan otras cosas que no tienen que ver nada con su oferta política, ¿sí? O, por ejemplo, las entrevistan y titulan la nota de una manera ofensiva, ¿sí?
no sé, por ejemplo, señalando su vestimenta, su apariencia. En alguna ocasión por ahí vi un encabezado que decía con un traje color caqui, como si fuera de las, y empezaba con una descripción que tú decías, o sea, aquí no me está dando información sobre la candidata, sobre su perfil, sobre su oferta. Entonces, por un lado, ampliar la cobertura, entrevistar tanto a mujeres como a hombres, identificar su oferta política, dar un tratamiento informativo igual y cuidar sobre todo sus notas, sus encabezados. Como bien lo decía Miriam en el encabezado de la pareja esta que está bailando, o sea, cuidar ahí quizá no sea la intención del reportero, pero sí el reportero, la reportera, tiene que tener claro el contexto en el cual se ubica y no alimentar tener el cuidado de no alimentar estereotipos de género con sus intervenciones. Y no solamente en campaña, también en el ejercicio ya del cargo, muchas veces los reporteros, las reporteras de los medios se encaminan más a las figuras masculinas y a ellos son a los que les preguntan, y entonces las mujeres pasan como intrascendentes. No se visibiliza ni a ellas ni a lo que hacen. Entonces aquí no se contribuye incluso ni siquiera a la construcción de una agenda de género. Entonces me parece que en la medida en que los medios se capaciten sobre este nuevo contexto, porque tendrían que ser en gran parte a partir de la propia política de los medios, porque desgraciadamente la perspectiva de género todavía no termina de incorporarse a las escuelas de comunicación y en general a la educación superior. Entonces, me parece que ellos tendrían que estar situándose en este nuevo contexto y decidirse a ser agentes de cambio. Sí, creo que hay una responsabilidad especial, ¿no?, de los medios de comunicación de no reiterar y no usar o ser un vehículo para reiterar los estereotipos que sustentan, pues, la violencia de género, ¿no? Creo que hay una responsabilidad especial. Marisol, y bueno, hay un tema también importante, tú que también estás vinculada con el tema de partidos políticos. ¿Qué pueden hacer los partidos políticos? ¿Qué medidas pueden emprender? ¿Qué acciones pueden tomar para pues erradicar la violencia política en razón de género? Bueno, los partidos políticos son piezas claves para erradicar, prevenir, sancionar la violencia política contra las mujeres en razón de género. De hecho, me parece que deben de considerarse así como actores que pueden hacer un cambio social sumamente relevante, porque también datos del registro y de otras investigaciones académicas nos muestran que uno de los principales actores que violentan a las mujeres son los propios partidos políticos. Entonces, ¿por qué los partidos políticos hay violencia política? Bueno, pues porque los partidos políticos son instituciones generizadas, es decir, atravesadas por los mandatos de género que por mucho tiempo pues no consideraron la participación de las mujeres. Entonces, las propias estructuras de los partidos políticos tienen que modificarse para poder tener y fomentar la democracia paritaria. Lo que yo veo ahora es que ya no hay vuelta atrás. Los partidos políticos tienen que transformarse. De hecho, ahorita estamos en un proceso interesante de adaptación de sus propios documentos básicos para que puedan incorporar la parte de paridad y de violencia política. Esto lo tienen que hacer en los próximos meses, porque también fue un mandato de la propia reforma de abril de 2020. Entonces, los partidos políticos pues son sin lugar a dudas piezas claves para erradicar este tipo de violencia. Se me ocurren, por ejemplo, algunas acciones: capacitar de manera adecuada con el 3% que tienen a las mujeres. Ese es dinero destinado que les han dado por muchos años para precisamente fomentar los liderazgos de las mujeres al interior de los partidos, y que, como hemos visto en muchas ocasiones, no siempre es utilizado de la manera correcta. Entonces, esa es una primera acción. Quieren fortalecer los liderazgos políticos al interior de los partidos, utilicen bien el 3%. Otra acción: denles los mismos espacios a sus candidatas en los medios de comunicación. Una parte sí es la cobertura de los medios, pero otra también son los partidos políticos que tienen sesgos en a quién les dan los propios espacios que tienen por ley. Y históricamente han favorecido a sus candidatos hombres. Entonces, esto también nos deja ver un área de oportunidad ahí adentro.
Punto número 3, tienen que tener instancias que se encarguen de dar seguimiento a los casos internos de violencia política, porque hay muchas mujeres que confían más en los partidos políticos que en la propia justicia electoral. Primero acuden a los partidos políticos cuando están siendo violentadas y no siempre tienen canales de comunicación efectivos que les permitan tener un acceso a la justicia. Entonces ya también la reforma es muy clara, tienen que tener un órgano que se encargue de analizar los casos de violencia política. Ese órgano tiene que estar conformado de manera paritaria, porque imagínense también órganos de justicia interna que estén siendo conformados solamente por hombres, ¿no? Entonces, bueno, esas son como 3 acciones que se me ocurren ahorita para que los partidos políticos erradiquen la violencia política, pero sin duda alguna como sociedad hay que verlos como pieza clave para también atender esta problemática social. Sin duda. Y bueno, creo que hemos abordado, ya es momento de irnos al segundo corte, pero afortunadamente creo que ya hemos abordado distintas perspectivas de la parte cultural, la parte también institucional, la importancia de tener leyes e instituciones que combatan y erradican. Y ahora pues nos mencionaba Marisol también, muy importante el papel que tienen los partidos políticos en esta materia. Bueno, para quienes nos escuchan, no se vayan, estamos platicando sobre violencia política en razón de género. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos platicando con 3 expertas sobre violencia política en razón de género. Miriam, me gustaría retomar la conversación contigo y nos contaras, digamos, en esta época de la paridad de género, en todos los ámbitos, digamos, a la que queremos aspirar, porque todavía evidentemente hay una deuda pendiente ahí muy importante en todas las instituciones, pero bueno, que ya está como principio constitucional, como mandato constitucional. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo está la violencia política en razón de género? ¿Qué reflexión te amerita en este contexto? Pues mira, me recuerda mucho estos versos de Sor Juana que decía: parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Porque cuando hablamos de las prácticas de los partidos políticos y lo determinante que son para que verdaderamente avancemos en la erradicación de la violencia política de género, pues olvidamos que son los propios partidos políticos los que a través de sus representaciones en el Congreso están reformando las leyes en el sentido de identificar estas prácticas como delitos, de generar sanciones y demás, y luego las llevan a su práctica política. Entonces, pues no tiene mucho sentido. Pero entonces es que ellos han adoptado un juego muy perverso, que es simular avances y luego en la materialización de esos avances ejercer también violencia política en razón de género. Me explico. En la era de la paridad hemos llegado a una manifestación en la que de entrada hablábamos de 50% de candidaturas para mujeres y 50% de candidaturas para hombres. A través de la práctica nos dimos cuenta que eso era insuficiente, porque entonces, ¿qué hacían? Cumplían, entre comillas, pero las mandaban a perder, ahí donde el partido no tenía ninguna posibilidad de ganar. Entonces vinieron nuevas exigencias de las que se autodotaron nuevamente a través de sus representaciones en el Congreso, y entonces ahora tienen que presentar mujeres por lo menos a la mitad de los espacios donde tienen posibilidades reales de triunfo, y siguen encontrando formas de simular. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, algo que pasa continuamente en Nuevo León, que es mi estado. Cerca del 90% de la población se concentra en el área metropolitana de Monterrey. Y entonces, ¿qué hacen? Cumplen el 50% en el área rural. ¿Qué pasa con el área rural? Muchas cosas. Primero, como ya lo platicábamos, es un espacio donde por excelencia se puede ejercer violencia política hacia las mujeres. Segundo, es un espacio donde, como hay 10% de la población, son municipios con menos fortaleza, es decir, con menos presupuesto, menos población está siendo gobernada por mujeres en el caso de que lleguen, y algo muy importante que conecta con lo que nos decía Rosario hace un momento, con menor cobertura mediática. Hace un momento decías tú también qué importante es trabajar la variable cultural. Pues la variable cultural se trabaja a través de la transformación del paisaje, por lo menos esa era la apuesta original de la paridad. Llevemos a más mujeres al poder de tal suerte que el propio cambio generacional lleve a que la ciudadanía sea una ciudadanía que ha estado socializada en un ámbito donde es normal ver a las mujeres participando y en esos cargos de elección popular. Pero si las enviamos
los partidos políticos en este caso, a participar ahí donde no hay cobertura mediática, ¿cómo logramos la transformación de ese paisaje o que ese paisaje sea visto por un número cada vez mayor de niñas, niños, adolescentes que puedan ir cambiando su forma de pensar? La otra cosa que vemos también es que avanzamos muy rápido en la participación de más mujeres en órganos colegiados. ¿Por qué en los órganos colegiados? Porque ahí podían diluir su presencia. En cambio, no logramos avanzar en cargos tan determinados como son las alcaldías. Nos vamos quedando con mucho rezago. ¿Por qué? Porque ahí no hay discusión que quien lleva el liderazgo es quien encabeza el cabildo, es decir, la presidencia municipal. Y entonces ahí hay verdaderamente estira y afloja muy fuerte para que no lleguen mujeres. ¿Qué estaba pasando con las gubernaturas? Es hasta que el INE toma la determinación de empujar muy fuerte esto, exigiendo una paridad horizontal a nivel gubernaturas, es decir, que la mitad de las candidaturas que se presentaran fueran para mujeres, que empezamos a ver más mujeres llegando a los gobiernos de los estados. Y ya nada más quiero detenerme en lo que he llamado por ahí en algunos artículos la última frontera de la paridad, que son los cargos administrativos dentro de los parlamentos, porque lográbamos, sí, legislaturas paritarias, pero no era paritaria el arribo a las presidencias de las comisiones, por ejemplo. No es paritario el arribo a la Junta de Coordinación Política. Es decir, cada vez se va llevando el techo de cristal un poquito más allá, pero no desaparece. No hemos sido exitosos con las medidas que estamos tomando para lograr esta transformación. Me parece muy importante lo que está señalando, Miriam. Y bueno, esto me lleva a la otra pregunta, Rosario, que se vincula también con la interseccionalidad, que es un tema que quería yo tratar, pero que no nos ha dado tiempo. El tema de la violencia política en razón de género en las comunidades indígenas, ¿qué reflexión, qué particularidades tiene, si es que las tienen, te amerita este tema? Sí, la violencia política en razón de género en este tipo de comunidades que no se rigen necesariamente por partidos políticos es una situación, digamos, muy particular que pone en bastante riesgo a las mujeres indígenas que se deciden participar en los procesos electorales. ¿Por qué? Porque pues allá hay usos y costumbres, ahora sí, que es muy, muy difícil erradicar y que incluso en la misma normatividad pues ha tenido ya un sello casi indeleble en el sentido de que estas comunidades son autónomas en autodeterminarse sus sistemas de gobierno, sus sistemas de gestión. Y desafortunadamente en estos sistemas las mujeres no tienen cabida. Las mujeres tienen obligaciones regularmente, pero no tienen derechos. Y los derechos que escasamente se les dan son derechos que en realidad se transforman en obligaciones. Por ejemplo, dado que las mujeres casi no participan en estos cargos públicos en estos cargos de representación comunitaria que les permitiría ir haciendo como un escalafón para poder aspirar a un cargo, ellas regularmente son metidas a otros cargos, por ejemplo, la clínica. En las clínicas, las mujeres ahí sí son admitidas, pero su participación se ve más bien como una participación que tiene que ver con su condición muchas veces de mujeres solas. Es decir, es como una especie casi de castigo de decir, bueno, a ver, tú estás separada, tú no tienes que hacer nada, tú te vas a este cargo, pero ese cargo no es de reconocimiento social en la comunidad. En ese sentido, las mujeres, repito, no van haciendo ese escalafón y resulta que en la asamblea comunitaria, que es el órgano de máxima decisión, en esas asambleas las mujeres no participan. Y entonces, pues para empezar ahí, no tienen la mínima oportunidad de ser elegidas como candidatas. Y luego, si de alguna manera se les da la oportunidad, hay otros mecanismos que van inhibiendo la participación de las mujeres para votar por las propias mujeres. Por ejemplo, el voto abierto. ¿Sí? O sea, el voto abierto, el hecho de que se vea quién vota por quién, pues obviamente que en un momento dado va a traer represalias. Entonces, en estos sistemas,
de usos normativos internos, es todavía aún más acuciante la manifestación de la violencia política en razón de género, y me parece que tendríamos que estar poniendo mucho cuidado en los mecanismos de mediación que se están implementando en estas comunidades para salvaguardar la seguridad física de las mujeres, porque aquí estamos ya hablando de una seguridad física, incluso de un riesgo de muerte en un momento dado. Claro. Bueno, pues te agradezco que llamen nuestra atención sobre las particularidades que tiene en este contexto la violencia política en razón de género. Y bueno, antes de irnos ya a la ronda de conclusiones, Marisol, te pido si nos cuentas brevemente en qué consistieron estos casos que creo mencionó Miriam, 2 casos en los que se anularon elecciones por este tema. Bueno, estos casos son súper interesantes porque por primera vez los tribunales electorales determinan que una elección se invalida por violencia política contra las mujeres en razón de género. La primera vez que llegó un caso similar al Tribunal Electoral Federal fue en 2018, en la alcaldía de Coyoacán, cuando María Rojo denunció que estaba siendo víctima de violencia política, pero que además esa violencia política había impactado en el resultado de la elección. Y ese año no se determinó que la elección fuera anulada por ese hecho. Ahora lo que tenemos pues son nuevos criterios, me parece mucho más avanzados, también en nuevas interpretaciones de qué significa la violencia política, y tenemos 2 casos, el de Ilialtenco en Guerrero y el de Atcautla en el Estado de México, que sí fueran anuladas estas elecciones por violencia política contra las mujeres en razón de género, en específico contra las candidatas que estaban compitiendo por el cargo de elección municipal. ¿Cuáles fueron las conductas que encontramos en estos casos? Bueno, pintas, mensajes en contra de las candidatas, pero no son mensajes en contra de su gestión o de sus propuestas políticas, que eso sí se vale en la democracia. En democracia, claro que es importante tener una especie de fiscalización de nuestros propios representantes. Pero estos mensajes pues tenían sesgos, estereotipos de género que les afectaban desproporcionadamente a las mujeres, que al principio del programa pues decíamos que es una de las categorías de violencia política, que les afecten de manera desproporcionada. ¿Qué decían estos mensajes? Bueno, que las mujeres no saben gobernar, obviamente con otras palabras, que no querían más mujeres en el poder y que era tiempo de los hombres. Estos fueron, digamos, como las más moderadas. Pero en realidad, siempre que se ataca a las mujeres candidatas, pues tiene que ver con aspectos de su vida personal, como le pasó a María Rojo con estas imágenes que estaban publicando cuando ella hacía cine, y entonces descontextualizaban esas imágenes para decir que como una mujer con esa moral, pues iba a gobernar la alcaldía de Coyoacán. Entonces lo que hacen este tipo de ataques y por qué son importantes que se anulen elecciones si existen este tipo de conductas, es porque lo que intentan es reforzar estos estereotipos de las mujeres, dañarlas en su vida personal. Se crean cuentas falsas, digo, ya no nos va a dar tiempo de analizarlo, pero las redes sociales están siendo nuevas arenas donde también se violenta a las mujeres de manera importante, y entonces a veces ahí detrás del anonimato es cuando estas conductas pues también están presentes y merman la propia capacidad de las mujeres para ser competitivas. ¿Por qué se anularon estas elecciones? Porque no sabemos cuál es el impacto de estos mensajes en el electorado. No sabemos si eso inhibió que votaran por una mujer. Ya nos decía Miriam de entrada, ¿no? De cómo existen ciertas imágenes de las mujeres que somos intrusas en la participación política. Entonces, todos estos tipos de elementos se tienen que valorar, y me parece que estos criterios nuevos de sala superior pues están siendo consistentes con pues la erradicación también, ayudan a que ya no exista este tipo de violencia. Y creo que mandan un muy buen mensaje, ¿no? De que va a haber alguna consecuencia por la violencia política de género. Me parece que es necesario a quienes estamos vinculados con el tema jurídico también, pues consultar y conocer estas sentencias y difundirlas también. Bueno, es momento de irnos a nuestra ronda de conclusiones, reflexiones finales. Empezamos contigo, Miriam. Adelante. Muchas gracias, Roberto. Y qué bueno que me toca abordar justo ahorita que acaba de mencionar Marisol el caso de Ilialtenco, porque yo de entrada, para concluir, quisiera decir que se han hecho muchos avances a nivel legislativo, pero estamos todavía batallando con la ejecución. Estamos batallando con la ejecución porque, por ejemplo, en el caso de Ilialtenco se anula la elección porque se logra tipificar violencia política en razón de género, pero porque viene amarrada
con lo que llamamos la determinancia, porque la diferencia entre primero y segundo lugar era de apenas 1%, entonces se podía intuir que eso habría sido suficiente para cambiar el curso de la elección. Pero ¿qué habría pasado si no hubiera tal determinancia? ¿No sería suficiente el ejercicio de la violencia política en razón de género per se para anular el resultado de una elección? Luego, lo que poca gente sabe es que posterior a eso se celebró la elección y hubo una serie de atropellos que hicieron que la candidata del segundo lugar, que era la víctima de violencia política en razón de género, ya claramente demostrado, pues fuera atropellada de forma apabullante en los votos, y quien había ganado en aquel momento por solo un 1%, ahora ganara de forma aplastante. Y eso pues es una nueva forma de violentarla. Ella presentó dos PES, los procesos especiales, procedimientos especiales sancionadores, buscando que se sancionara a una persona en específico porque había indicios de que era esa persona quien había ejercido la violencia política. Y sin embargo, a través de lo que coloquialmente llamamos pitazos, pues se les avisó para que quitaran todas las evidencias, y aunque ella procedió a presentar evidencia notariada de las otras pintas que se habían hecho, pues las autoridades determinaron que había que hacer diligencias para que fueran a constatar la existencia nuevamente, y por supuesto ya las habían borrado para ese momento. Entonces, estamos batallando mucho en la ejecución. Tenemos que brindar también una serie de medidas de círculo de protección para las víctimas, porque muchas veces para cuando actuamos o cuando actúan las autoridades, yo ya no formo parte de ellas, pues ya es demasiado tarde y ya han tenido alguna situación que puede vulnerar incluso su integridad física. Yo quisiera terminar subrayando que no estamos hablando de cuestiones abstractas, estamos hablando de cuestiones muy concretas, y estamos hablando de que en un país que constitucionalmente tiene el principio de paridad, de igualdad entre mujeres y hombres, en ese país, en Ocotitlán, el mes pasado, las mujeres no pudieron votar. Entonces, pues estamos viviendo en eras muy distintas, y en cada una de esas, ahí donde hay usos internos, donde se rigen por costumbres, claro, y allí también donde las redes sociales son el principal vehículo de la campaña, en ambos extremos se sigue violentando a las mujeres. Así es. Rosario y Marisol, les pido un minutito de conclusión, por favor, nos quedan un par de minutos. Sí, gracias. Bueno, yo como conclusión y desde el ámbito académico, que es de donde desarrollo mi trabajo, me quedo con muchas interrogantes con relación al acceso real a la justicia que tienen las mujeres que denuncian este tipo de violencia. Por otro lado, también me pregunto qué pasa con aquellas que denuncian, qué pasa con su carrera política. Porque puede ser que en un momento dado tampoco estemos considerando los daños que está causando a sus aspiraciones de desempeño en la política, todos los costos que implica el haber denunciado este tipo de violencia. Y en este sentido me parece que estamos en un proceso muy importante de reconocimiento de todos aquellos elementos que dificultan la participación de las mujeres en la política electoral, pero también tenemos que visibilizar las dificultades de aquellas mujeres que se desempeñan en el ámbito público, que no necesariamente es en el terreno político y electoral, y en el que el concepto de violencia política en razón de género no les alcanza. Y pongo como ejemplo mi propio espacio universitario, donde las mujeres se enfrentan tremendas dificultades para poder acceder al cargo de directivas de escuelas o facultades, de rectoría, etcétera. Y ahí, por ejemplo, sigue este terreno prácticamente de nadie, ¿no? Entonces me parece que el concepto es la punta del iceberg, de donde todavía tenemos que ir investigando muchísimas cosas más y estar haciendo estos arreglos institucionales necesarios para que las mujeres se puedan desempeñar sin trabas en el ámbito de lo público. Gracias, Rosario. Marisol, por favor, muy brevemente.
Pues yo quiero reconocer a todas las mujeres que participan en la política. Yo sé que es un espacio donde no siempre es fácil acceder y mantenerse y además construir carreras políticas, pero lo están haciendo. Las mujeres no somos minoría, somos la mitad de la población y nos corresponde la mitad del poder que no han querido ceder del otro lado. Pero pues yo creo que hay mujeres súper valientes, hay supervivientes de violencia política que siguen participando también en las elecciones, que no se fueron, que le dijeron a un sistema que están preparadas para estar ahí y que además es su derecho estar ahí. Y eso me parece como muy importante reconocerlo. Por supuesto que el Estado mexicano tiene que acompañar a estas mujeres valientes que están dando la cara todos los días en sus campañas políticas, recorriendo las calles, haciendo propuestas, lanzándose como precandidatas, como candidatas, etcétera. Y para eso también necesitamos pues un funcionariado capacitado en estas materias. La reforma ahí está, es algo vivo que todos los días tenemos nuevas sentencias que siguen acompañando pues este gran paso que dio México en abril de 2020, pero que sin duda alguna pues será necesario que todas las instituciones del Estado, también la ciudadanía, pues estemos muy vigilantes de que esta reforma sea y cumpla con el propósito para el cual se aprobó. Bueno, pues muchas gracias a las tres. Se nos fue volando el programa, muy rico en contenido. Yo en lo personal he aprendido mucho y me quedo con esta última idea tuya, Marisol, que finalmente lo que están haciendo las mujeres es ejercer un derecho y por esa razón, fíjense lo absurdo que podría parecer si lo pensáramos para los hombres, por ejercer un derecho sufren violencia cotidiana en sus vidas. Bueno, recordarles a quienes nos ven que este es un programa que se realiza en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.